Hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos, muy buenas noches. Beatriz Ricarti, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas noches. Muy buenas noches. Compañero Michel, César Michel, qué gusto saludarte, nuestro colaborador habitual de los miércoles. César, ¿cómo estás? Buenas noches, Francisco, muy bien. ¿Cómo estás tú? Oye, pues ahí me decías ya que el Partido Republicano ya tiene candidato presidencial. Sí, Rick Santorum el día de ayer renunció. Sí, que se hizo un lado. Se hizo un lado. Le allanó el camino. Y entonces ya está definida la contienda electoral entre demócratas y republicanos. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver las definiciones de estos dos partidos que se van a ir dando de aquí hacia noviembre. Y va a ser interesante cómo va evolucionando esa contienda y cómo puede esto impactar a nuestra comunidad. Pues yo creo que en materia electoral, en relación con nuestra comunidad, ya está la decisión tomada por parte de la comunidad latina, que en más del 80% van a apoyar al presidente Obama, porque no hay día que los republicanos no cometan una falta, no ofendan a nuestra comunidad. Y eso ya lo tienen una lista muy grande de agravios. Y bueno, pues yo creo que no le vas a ver ni a melón el republicano a nuestro presidente. Hoy hablando de elecciones, fíjate que en México, pues tú sabes que las campañas políticas están al rojo vivo y resulta de que en Yahoo México se han difundido 3 parodias correspondientes a los candidatos presidenciales Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota del PAN y Andrés Manuel López Obrador de la izquierda. Entonces les quiero presentar en esta noche estas tres sátiras políticas, más que parodias, 3 sátiras, y me daría mucho gusto que después me hicieras algunos comentarios al respecto. Vamos a empezar con la de Josefina Vázquez Mota, que se hizo días después de cuando pronunció un discurso ahí en el Estadio Azul de la Ciudad de México, que cuando ella empezó a hablar, el estadio se empezó a vaciar. Así se quedó prácticamente sin gente. Y esta es la sátira política correspondiente al aspirante presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota. Y ahora, con ustedes, el sonidero electoral, el temor de las encuestas, el azote de los políticos, el juglar de Morado. Por el Día de las Mujeres voy a hablar de una de ellas. Al prometer cosas bellas quiere alcanzar los poderes. Es muy fina Josefina, muy correcta la señora, que tiene miles de amigos en las redes por ahora. Muy fina Josefina, muy correcta la señora, lo dice don Sergio Campos, su marido a toda hora. Mis zapatos de diseño y mis prendas importadas. Soy señora de mi casa, proclamó ante los medios. Aunque no me sé los precios de los huevos casi nada, yo voy a ser la primera presidenta, qué chulada. No es fina Josefina ni correcta la señora, lo dijo el Master Gordillo, la maestra a toda hora. Su partido ha gobernado 12 años en la silla. Si Chepina no se aplica, su momento se le agota. Además en las encuestas la mejora no se nota, pues en términos globales seguimos en la chilla. Ya que ha tomado protesta ante muy pocos panistas, pues muchos en el estadio esperaban futbolistas. No se olvidan sus manejos cuando estuvo en sede solo, cuando a sus diputados desde lejos coordinó. Muy faltista Josefina, muy ausente la señora, ya lo dijo Carlos Fuentes, su escritor más conocido. ¿O fue Octavio Paz? Juan Rulfo.
José Saramago. Ay, no sé. ¿A dónde van? No se vayan. Todavía no termina mi acto. Va a haber playeras, desayunos. No, yo así no puedo. Muy bien, muy bien. Este fue la sátira de Josefina Vázquez Mota. Bueno, ahí el intérprete y el que hizo la composición se llama Octavio Mendoza. Bueno, pues hoy ya tenemos en la línea al maestro Shang. Él, como lo dijimos anoche, lo anunciamos desde anoche, hoy se iba a iniciar el proceso de recall, o sea, la destitución de Mónica García, la presidenta de la Junta Escolar del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, porque consideran los demandantes de que le está dando la espalda a la comunidad y está actuando en perjuicio de los estudiantes, de maestros y de padres de familia. Maestro, ¿cómo estás, Shang? Muy bien, gracias. Gracias. Oye, pues te agradezco mucho tu atención de estar aquí con nosotros. Platícanos en qué consiste este recall y este proceso que hoy se inicia y el por qué lo están llevando a cabo ustedes. Pues lo que pasa es que Mónica García, la presidenta de la Junta, no ha escuchado las voces de su comunidad, a quien ella representa. Y entonces hemos visto mucha gente que se han involucrado en esa campaña para salvar a la educación para adultos, para salvar a la educación preescolar, para la educación de artes. Y resulta que a pesar de colectar más de 200,000 firmas en peticiones, y a pesar de hacer 1,000,000, más de 1,000,000 de segundos en llamadas, ya lo tenemos todo documentado, más de 1,000,000 de segundos en llamadas a representantes electos pidiendo que reconsidera su decisión de destrozar a estos programas tan importantes para nuestras comunidades, y a pesar de las cartas que la gente han escrito, miles de cartas que se han escrito a representantes electos, incluyendo a la Junta Escolar, Mónica García, la máxima encargada de la Junta, la presidenta, no quiere escuchar las voces de su comunidad, porque ella representa otros intereses. Y entonces la comunidad ha tomado la decisión de, según el proceso democrático, como ella fue elegido por el pueblo ya ahora tiene también la opción de quitarle de su puesto con un recall o su destitución. Ese proceso ya se empezó el viernes pasado. Oye, y cuando tú hablas de que ella está defendiendo otro tipo de intereses que no son los intereses de los alumnos y de los padres, ¿a qué tipo de intereses te estás refiriendo? Pues ella representa los intereses del 1%, como lo dicen hoy en día, y no representa a los 99% que es el pueblo en general. O sea, ella representa los intereses de los multimillonarios y a las corporaciones, y a sus propios intereses. Ella, quiere que seguramente quiere seguir con su carrera, tiene sus propios planes, y no está escuchando las voces de la gente que han dicho que estos programas son tan importantes y los necesitamos, y entonces no está haciendo caso. Y es más, en lo que va, por ejemplo, de la educación de adultos, solo representa el 2% del presupuesto, pero lo quieren quitar al 100%. Y es curioso porque en el reporte financiera que salió en marzo, el mes pasado, salió es el segundo second interim report, financial report, que es del distrito escolar. Ahí dice, y eso se puede ver en internet, el reporte es público, dice que este año 2011 y 2012 el distrito escolar va a acabar el año con
más de 700 millones de dólares de sobra, de extra. Y entonces eso, y ellos están obligados de mantener una reserva de 1% del presupuesto, pero esto no representa 1%, representa 12%. Y entonces eso es ridículo, que tienen el dinero, sí que está. Entonces no es cuestión de que no haya dinero. Siempre nos dicen que no hay dinero, pero sí hay dinero. Y aparte de eso, entonces es ridículo que solo representa, en el caso de la educación para adultos, solo representa el 2% del presupuesto total, y quieren eliminarlo o destrozarlo. No tiene sentido, y entonces por eso la gente ya se cansaron y van a por más, y en este caso se trata de hacer el recall. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Disculpe, profesor, comenta que inició ya el proceso de destitución. ¿Cuáles son las siguientes acciones que se van a tomar o que se deben de tomar para que nuestra comunidad se pueda incorporar y ayudar en este procedimiento? Sí, gracias por la pregunta. Ahora lo que es una coalición que está llevando ese recall, y me han invitado a ser parte de eso, y entonces la coalición está buscando a incorporar más grupos, y una cosa que están buscando es voluntarios que son registrados para votar, que sí pueden votar, o bien ya registrados o que califican para registrarse para votar, porque para colectar las firmas uno tiene que ser o bien registrado para votar o que califican. Eso es una cosa que están buscando de la comunidad, y la gente, si les interesa ser voluntario, pueden ir a la página de internet que es www.recallmonicagarcia.com. Entonces recall es RECALL y luego monicagarcia.com. Maestro, una pregunta que tengo es sobre la destitución con Mónica. ¿Van a tener también la destitución contra los otros board members? Pues yo pienso que el movimiento quería empezar con la presidenta de la Junta, y eso tiene todo el sentido, se entiende. Pero yo creo que una vez que tenemos el éxito de quitarle a Mónica García de su puesto, los otros distritos, porque Mónica García representa el distrito 2, entonces los otros distritos, la gente van a poder aprender de nuestra experiencia para poder ellos también sacar otros miembros de la Junta de su puesto si ellos no cambian su manera de liderazgo, su falta de liderazgo. Oye, maestro Sin, ¿cuántas firmas se necesitan para solicitar el recall? Ok, se requieren aproximadamente 26,000 firmas para quitarle Mónica García de su puesto. Entonces vamos a agarrar un poco más de eso por si acaso. Siempre hay unos que siempre se tiene que contar con un poco más de eso. Digamos, aproximadamente, pero 26,000 es el mínimo. Now, si uno puede decir, son muchas firmas, es imposible, pero no. Ya sabemos, en el caso de Wisconsin, colectaron ya más de 1 millón de firmas para hacer el recall de Scott Walker, el gobernador. Y si pensamos en 26,000 en el Distrito 2 de Los Ángeles, del Distrito Escolar, es aproximadamente, digamos, si tenemos un equipo de 25 personas colectando 50 firmas diarias, en 20 días se alcanza, casi, con un poco más se alcanza. Y tenemos un periodo de 120 días para hacerlo. Entonces es totalmente alcanzable de hacer. Yo tengo una sugerencia. Mañana es jueves, es el segundo jueves del mes,
y van a tener Art Walk aquí en el centro de Los Ángeles. Hay unas 10,000 personas. Siento que a lo mejor ahí deberían de hacer presencia para obtener algunas de las firmas del Distrito 2. Sí, es buena idea. Todavía no estamos colectando las firmas, pero para otro artwork podría ser una buena idea. Eventos públicos así. Primero tenemos que presentar, ya se presentó la queja a Mónica García y también se presentó una copia a la ciudad de Los Ángeles. Y entonces ahora se va a presentar una copia de la petición a la ciudad de Los Ángeles y ellos lo tienen que aprobar. Una vez que lo aprueban, ya lo podemos imprimir y con los equipos que estamos formando por todos los vecindarios del Distrito 2, ya estaremos listos para colectar las firmas. Oye, maestro, ¿y cuándo piensan ustedes terminar de reunir estas firmas? Perdón, ¿cuándo pensamos Terminar de reunir estas firmas? Sí. Ya, pues, tenemos 120 días para colectar todas las firmas. Y algo que es interesante en el caso de los de la educación de adultos, ellos colectaron más de 200,000 firmas en solo 2 semanas. No, claro, estas firmas no eran de votante registrado, eso lo entiendo, pero para darles una idea, la comunidad tiene hambre de hacer algo. Entonces, esa coalición ha dado el liderazgo y para que haya algo específico, concreto, que la comunidad puede hacer para cambiar su situación, y en este caso sería cuestión de colectar firmas para poder quitar a Mónica García de su puesto. Maestro Sin, te agradecemos muchísimo tu atención y estamos en contacto. Esperamos aquí el próximo viernes, que es viernes dedicado a la educación, para que amplíes la información y los conceptos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Sin. Bueno, pues ya está en marcha el RICO en contra de Mónica García. Oye, hay 2 notas. Murió el actor Julio Alemán. Fíjate nada más, qué triste. Buen actor, buen hombre. Y dice, ahí en México se está diciendo que fue un hombre excepcional. Y hubo un temblor de 6.4 de la escala de Richter. Y afortunadamente no hubo daños en el DF, ¿no? Está temblando, pero donde más está temblando es en el ámbito político. Acabamos ahorita de leer una nota del presidente Fox que dice que, expresidente Fox, que dice que ni un milagro va a salvar al PAN de la derrota electoral. ¿Verdad? Así es. Fox, Así es. Fox Así lo sí, está Fox, diciendo eso. Fox lo está diciendo. Sí, bueno, pues hablando para estar a tono con la grilla política. Qué descalificación tan fea. Va otra, no es descalificación. No, pero es que es del mismo partido, no lo entiendo. Estábamos hablando hace ratito que puede haber hasta gato encerrado. Que nos diga Paco Rodríguez, con quien vamos a hablar más tarde acerca de su opinión sobre esto que acaba de decir el presidente Fox, que por lo menos a ustedes parece que los impactó. Sí. A mí en lo personal no. Bueno, viene. ¿Sabes la de la mesa que más aplauda? Sí, pero no es burdel aquí. ¿No? ¿No? Ah, ok, entonces viene al lugar equivocado, pero de todos modos nos vemos en Sospechosismo a la Antigua con Jairo Calixto. Perdón por colgarme de tu fama, mi hermano. Bueno, pues ya. Nos vemos pronto. Bueno, aquí tenemos otra canción. Espero que ahora sí la pueda terminar, porque hace un... Sí, porque ustedes lo pidieron. El terror de las urnas. El sonidero electoral. Vamos a hablar de un personaje interesante que quiere ser presidente una vez más. Se había nombrado legítimo desde antes porque con
votos no pudo ser el constitucional. A ver, Andrés, ¿tú qué quieres ser de grande? Le preguntó en Macuspana a su papá. Le quiero ser como Don Benito Juárez y que en todos los lugares me recuerden al pasar. Y se metió en su estado de priista, algunos cargos de gobierno él ocupó. Luego cambió su postura periodista y desde entonces a la fecha él en se instaló. Andrés, Andrés, ya sabes quién es. Manuel, Manuel, ¿qué pasa con él? Andrés, Andrés, ya sabes quién es. Manuel, Manuel, ¿qué pasa con él? Luego pasó a ser el jefe de gobierno, allá en el caos de la ciudad capital. Para que pronto salgamos del infierno, la república amorosa terminará con el mal. Y se recuerdan esos tiempos de elecciones, de presidente en el año 2006. Al no ganar se olvidó de las razones y en la calle de Reforma su plantón hubo que ver. Ni Bejarano, ni los tenis de su hijo, ni el innombrable, ni el espurio solo amor, ni Chachalaca de Zafuero ya lo dijo que si no gana se irá a la cancha de béisbol. Andrés, Andrés, ya sabes quién es. Manuel, Manuel, ¿qué pasa con él? Andrés, Andrés, ya sabes quién es. Manuel, Manuel, ¿qué pasa con él? Nuestra gente. Los invitamos a participar con nosotros en las redes sociales. Síguenos en facebook.com/Nuestra Gente California. Facebook.com/Nuestra Gente California. Y en twitter.com/Nuestra Gente CA. Twitter.com/Nuestra Gente CA. Noticias, entrevistas, documentales, educación. Participa, comenta e infórmate. Nuestra Gente. Al servicio del pueblo latino de California. Continuamos. Pues sí, mi querido César Michel, ¿qué te parecieron estas sátiras políticas de Octavio Mendoza? Fíjate que me parecieron muy bien y es un muy buen recurso para aprender acerca de los candidatos, acerca de la política. Es una forma de acercar a nuestra comunidad a partir de estar escuchando esto, e ir entendiendo un poco la biografía y lo que está pasando con estos candidatos que muchas veces uno no entiende. Muy bien, qué bueno que te gustaron. Bueno, fíjate que lo contrataron a él es mi hijo. ¿Ah, sí? Sí, él estudió música, una carrera muy larga, ha dado conciertos en Bellas Artes, en la Sala Nezahualcóyotl en la Ciudad de México, y cuando yo lo vi en Bellas Artes, la verdad estaba yo, pero hasta la lágrima puesto, imagínate tú. Y ahora le hablaron de Yahoo México para encargarle este tipo de piezas, y las hace muy rápido y les pone música, y veo que ya tienen algo así como 300,000 visitas, y cada semana parece que va a estar produciendo una. Y bueno, pues aquí las vamos a estar tocando. ¿Cómo puede uno buscar este tipo de canciones en el internet? En Facebook, por cierto, la conferencia de prensa que se dio hoy ahí frente a las oficinas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, donde se anuncia el recall para Mónica García, ya lo pueden ver a partir de esta noche en nuestro segmento en Facebook, que es Facebook / Nuestra Gente California. Y ahí van a estar también están las canciones de Octavio Mendoza. Ah, ¿sí? Muy bien. Bueno, por lo pronto ya tenemos aquí en la línea a nuestro compañero Paco Rodríguez, autor de la columna Índice Político, que se publica en más de 50 diarios mexicanos. Mi querido Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Me gusta saludarte como siempre, Tocayo. Muy buenas noches. Saludos a nuestra gente, a Beatriz, un beso, a tus invitados de todas las noches. Pues ahora platícanos cómo está la grilla por allá, que está en ascenso y en ascenso y en ascenso. Y aquí nos llegan noticias, por ejemplo, esto de que acaba de decir Fox que ni un milagro va a salvar al PAN de la derrota electoral. Sí, y lo que dice el señor Fox es que ni una idea milagrosa podrá salvar al Partido Acción Nacional de la derrota. Él habla de ideas milagrosas en un partido al que se le acabaron las ideas o cuyas ideas pues han sido contrarias al beneficio de la sociedad.
Hay también circulando ahorita en internet pues muchísimas sátiras y críticas al PAN. Se han dado a conocer nuevos resultados de las encuestas, las de la gran prensa, las del periódico Milenio, entre otras, en donde pues ya se ve claramente en estas encuestas un empate técnico entre la candidata del PAN y el señor Andrés Manuel López Obrador. Pero ya lo decíamos ayer, estas encuestas pues están, como dice el propio señor López Obrador, copeteadas, porque traen a Enrique Peña Nieto con un 51.8% de preferencia electoral, a Andrés Manuel López Obrador con 22.5% y a Josefina Vázquez Mota con 24.6%. Hay un copete pues de distancia entre el primero y los ya segundos lugares. Y bueno, todo se basa, más que nada, lo decías tú bien, en la grilla. Estamos observando los mexicanos una ausencia de propuesta política. Todo es grilla. Sí. Y está muy lejos de satisfacer lo que los mexicanos estamos demandando de quienes tienen posibilidades de llegar a gobernar al país. El único que sigue presentando propuestas es el señor Andrés Manuel López Obrador. Hoy presentó un decálogo para la seguridad pública del país y, entre otras cosas, dice algo que ha sido muy sentido por todos los mexicanos, que aún pensamos que debe existir la soberanía y que aún nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, a los que, como decía don Benito Juárez, se nos respete nuestro derecho por parte de los ajenos. El señor López Obrador propone que ninguna corporación estadounidense intervenga en el combate al narcotráfico en nuestro país, para empezar. Y habla también de cómo sería su combate al crimen organizado, que dice que no se haría si no se establece primero un diagnóstico de qué es exactamente lo que está sucediendo. Es el único candidato que está presentando propuestas, mientras que los otros partidos pues, están entretenidos en lanzarse acusaciones de mentirosos unos a otros. Hay una caricatura sensacional hoy del monero Hernández en el periódico de la Ciudad de México, La Jornada, en donde se observa a un mexicano leyendo un periódico y en una plana dice el PRI acusa a Josefina Vázquez Mota de decir mentiras. Y la otra plana dice el PAN acusa a Peña Nieto de decir mentiras. Y el ciudadano que está leyendo el periódico comenta, pues esta vez están diciendo la verdad los dos. ¡Qué barbaridad! Efectivamente, todos conocemos que están diciendo mentiras. Y bueno, pues el señor López Obrador, te decía, sigue haciendo propuestas. Hoy la frase que más llama la atención de su propuesta es que para combatir al crimen hay que emplear los abrazos y no los balazos. Y estos 10 puntos, bueno, si quieres, tienes tiempo, te los leo. El señor López Obrador dice que en materia de seguridad, como en otros asuntos de interés público, el gobierno que él encabezará se guiará bajo el principio de que nada al margen de la ley y nadie por encima de la ley. En particular dijo, señalo que no se perseguirá una banda para proteger a otra. Se aplicará la ley por parejo y no habrá impunidad. Y esto evidentemente lo señala el señor López Obrador porque pues en México como en Estados Unidos corren versiones, por cierto, bien documentadas, de que la administración del señor Felipe Calderón pues ha venido protegiendo al cártel del Chapo Guzmán, como también lo estarán haciendo las agencias que administran el narcotráfico en los Estados Unidos. El segundo punto dice que los encargados de la seguridad pública y de la Procuración de Justicia, como ya ha dado a conocer los nombres de quienes serán sus consejeros jurídicos, su Procurador General de la República, su Secretario de Seguridad Pública y el Secretario de Gobernación, son hombres y mujeres rectos, de inobjetable honestidad e incorruptibles. Se va a desterrar la corrupción en agencias del Ministerio Público y en las corporaciones policiales. También dice que tendrá reuniones diarias con el Gabinete de Seguridad y que todas las dependencias trabajarán coordinadamente. Habrá mando único y acciones conjuntas con autoridades estatales y municipales. Y esta, tocayo, esta ha sido una de las grandes fallas
de la guerra del señor Calderón en contra del narcotráfico, porque al seno de su gabinete de seguridad, pues todos los días hay golpes por abajo de la mesa, por encima, se lanzan jitomatazos y todos quieren recibir cebollazos. Habla también del señor López Obrador que va a crear una nueva policía federal que sea eficaz, disciplinada y honesta. También que va a aumentar sueldos y prestaciones a los agentes de todas las corporaciones policíacas. Que su gobierno dejará de ser, por autoritarismo o por omisión, el principal violador de los derechos humanos. Que habrá una sola oficina de inteligencia. Hoy en el país, tocayo, hay oficinas de espionaje, que no de inteligencia, en prácticamente todos lados. Las mantienen particulares, las mantienen partidos políticos, las mantienen candidatos y obviamente las mantiene la administración del señor Calderón a través de la Secretaría de Seguridad Pública, del CISEN, de Gobernación, de la Defensa, de Marina, y yo creo que hasta la Secretaría de la Reforma Agraria están espiando campesinos. Y también habla de que se le seguirá la pista al blanqueo de dinero, que se establecerá un sistema nacional de salud para la atención de las adicciones, y a manera de síntesis dice que para garantizar la tranquilidad y la paz, para frenar al país, lo primero que tiene que haber son oportunidades de trabajo, que haya bienestar, atención a los jóvenes y que no se permita la corrupción en el gobierno. Son demandas muy sentidas de los mexicanos desde hace décadas, tocayo. Muy bien. Y las recoge el señor López Obrador en esta propuesta que hoy hace sobre la seguridad pública que tanto anhelamos en México. Oye, tocayo, mira, aquí el compañero César Michel quiere hacerte unas preguntas. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, Francisco, buenas noches, profesor. A partir de los cambios en la campaña de Josefina Vázquez Mota, a partir de los cambios del fin de semana, inició esta nueva estrategia, lo que se le llama la campaña sucia, y empezar a pelear con los demás candidatos, empezar a sacar información acerca de los demás candidatos. ¿Cuánto tiempo crees que tarde esta estrategia en dirigirse a Andrés Manuel López Obrador también, una vez que Andrés Manuel López Obrador comienza a alcanzarla y pueda repuntar? Yo creo que en este momento no lo tienen como blanco o como objetivo de sus ataques. Dices bien, ¿cuánto tardará? Pues en cuanto el señor López Obrador comience a rebasarla. Ahorita la metralla de la guerra sucia está dirigida a quien en las encuestas de la gran prensa aparece en primer lugar, porque el objetivo de la señora Vázquez Mota y de sus estrategas sería llegar a esa posición, y piensan que minando a quien aparece en ese lugar ellos podrían alcanzarlo. Yo creo que esto sucederá en un par de semanas, cuando mucho, cuando ya el señor López Obrador haya superado con varios puntos a la intención del voto que hasta ahora favorece a la señora Vázquez Mota. Muy bien, tocayo. ¿Algo más? Muy bien. Por otra parte, ¿sí ha estado funcionando este sistema de las encuestas todas las noches que está sacando Milenio? ¿O es mejor entender las encuestas a partir de su análisis semanal, quincenal? ¿Cómo es que tú haces el análisis de las encuestas para poder ver el cuadro completo? Yo creo que un panorama más amplio se observa en las mediciones que se presentan semanal o quincenalmente, incluso mensualmente. Pero que llaman tracking diario, pues lo que ofrece son las variaciones momentáneas, son fotografías de un instante nada más. Hoy la señora Vázquez Mota pudo haber cometido una de las fallas que caracterizan ya su campaña, y eso la hace bajar puntos. Y lo mismo ha sucedido con el señor Peña Nieto, quien ayer pues decía que ahí en Mérida, y eso que el escenario estaba junto al mar, confundiendo la ciudad de Progreso con Mérida, que ahí en Mérida había pasado muy bien frente al océano, ¿no? Ese error pues también le hace que baje puntos. Eso es lo que miden los trackings cotidianos. Pero el panorama completo yo creo que se observa con mayor claridad en sondeos que tienen periodos mucho más amplios, como pueden ser semanales, quincenales o mensuales. Muy bien, tocayo.
Pues no sabes cuánto te agradezco mucho tus comentarios, tu información. Y estamos en contacto mañana, si eres tan amable. Mañana es jueves, programa dedicado a Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Muchas gracias, Francisco Rodríguez, autor de la columna Índice Político. Hasta mañana, tocayo. Hasta mañana, yo deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas noches. Buenas noches. Hola, yo no soy Héctor Bonilla, solo soy un ciudadano y de verdad no pertenezco a ningún partido. Solo vine a cantar esta bonita canción. Cuando llegaba la hora de dormir, al niño Enrique su abuelita cobijaba. No había libros ni cuentos que decir, y con la tele el pequeño se arrullaba. Vio todas las telenovelas sin sentir, creyó el chico que así era la vida, y la señora no lo quiso desmentir, porque la noche así era muy entretenida. Y fueron Rina, Corina, Cristina, las heroínas de sus series favoritas. También Viviana, Luciana, Mariana, les enseñaron que el amor no morirá. Y fue aprendiendo Enrique el Hermoso que la mujer no siempre se da a respetar, y que hay que aprovechar del todo sus descuidos y estar muy decidido para hacer tu voluntad. Ya con el tiempo el niño creció, y aunque estudió casi nunca leyó nada, pues su destino lo llevó a gobernador, y una sorpresa le tenía reservada. Cuando empezaba a prepararse la elección, le preguntaron qué autor había leído, y con las prisas muchos nombres olvidó. Tampoco recordó si un hijo había tenido. No hubo Neruda, ni Fuentes, ni Rulfo. En la política no hay necesidad, solo Gaviota se siente Carlota, aunque la vida no es un drama sexenal. Y así viviendo de pura belleza, va nuestro amigo Peña a representar a su partido en las cercanas elecciones. Si los ricos son llorones o los pobres votarán, pero eso solo pasa en las telenovelas, y como decía mi abuela, eso no se va a acabar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, César? Me parece una forma maravillosa de acercar la política a la comunidad. ¿Verdad que sí? Se necesita más de este tipo de Para gente artistas. sensible nada más. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues entonces, pasando de estas sátiras y de esta información política de México, pues ahora aterrizamos aquí en Los Ángeles con nuestro compañero José Luis García, que es entrenador de vida, terapeuta, y él tiene un tema muy, muy importante. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí, Francisco, pues saludándolos, ¿verdad? Y pues sí es cierto, hay algunas cosas que a veces pasan en nuestra sociedad que es importante recalcar, ¿verdad? Claro. Y ahora, ¿tú qué es lo que nos vas a recalcar esta noche? Bueno, pues ya ves que la otra vez... quedó pendiente. Personalmente habíamos estado comentando esto del bullying, ¿no? Sí. De que verdaderamente este tipo de abusos que hacen a veces los jóvenes en contra de otros jóvenes, ya sean hombres o sean mujeres, y verdaderamente no alcanzamos a mirar y a observar el gran daño que hacen, ¿verdad? Yo estaba platicando hace un rato con Beatriz que verdaderamente no está considerado un delito porque no está tipificado en la ley, pero verdaderamente está causando un daño a nuestros hijos, ya sea tanto el que lo practica como el que es víctima, porque el que lo practica está teniendo una forma como para escapar de la presión que están recibiendo de los padres. Y el que lo está recibiendo, obviamente, pues está siendo burlado, está siendo golpeado, está siendo lastimado, está siendo sobajado su
su autoestima está siendo destruida. Entonces, esto es un círculo en donde no termina, continúa tanto los papás, porque ese hijo que ahora es un bullying, cuando sea grande, seguramente va a repetir lo mismo. Nosotros, los seres humanos, somos seres nosotros tenemos la tendencia a copiar todo, somos seres de imitación. Cuando nosotros vemos lo que hacen lo que hacen nuestros papás, en ese momento nosotros como hijos lo consideramos como algo bueno, no lo ponemos en duda, porque obviamente cuando somos niños, nuestro criterio es muy corto y lo que viene lo aceptamos. Entonces, en el caso del bullying, no solamente están viendo, porque muchas veces los papás son los que tienen esas actitudes agresivas, sino que además los papás hacen presión sobre los hijos. Si tú no le regresas los golpes, yo te voy a pegar a ti, y no te dejes, y te voy a enseñar a boxear. Y entonces comienzan a presionar, y tal vez el hijo es alguien pacífico, pero está obligado, ¿verdad? Como tú recordarás, hemos hablado en muchas ocasiones acerca de la personalidad, y uno de los factores que verdaderamente determinan la personalidad es el medio ambiente, y en el medio ambiente nos encontramos los papás. Entonces, cuando el papá está haciendo esa presión tan constante, aunque el hijo sea una persona tranquila, alguien que quiere llevar la cosa en paz, esa presión lo lleva a transformar su personalidad. Aunque su tipo social sea diferente, su personalidad viene a ser transformada, ¿verdad? Y esto, fíjate que lo más triste es de que este círculo es un círculo de dolor y de tristeza. Primeramente la víctima, ¿verdad? Que la víctima en un momento dado, si es alguien depresivo, lo puede llevar al suicidio. O sea, verdaderamente puede llevar a cobrar vidas. Por eso es por lo que al principio yo te decía, Paquito, que no es un delito porque no está tipificado en la ley, pero verdaderamente por el daño que causa, sí debería de ser ya condenado, ¿verdad? Debería de ser por lo menos establecido en las leyes de que ese tipo de cosas deberían de ser controladas. Deberían de existir castigos y debería de existir terapias un poquito más definidas, ¿verdad? Porque puede ser que sea un tema que no se ha analizado a fondo o que no hay algún político que ha querido llevar una ley de esas, pues para que sea considerada. Pero definitivamente que es algo que debemos de trabajar. Nosotros como papás sí debemos de considerar, ¿verdad?, que este tipo de enseñanzas, cuando nosotros estamos practicando hacia nuestros hijos este tipo de enseñanzas, les estamos causando un daño a ellos. Por eso es recomendable que los papás nos entrenemos como papás, ¿verdad? Porque pues nadie nace sabiendo, todos necesitamos recibir instrucción, y la institución o la profesión más difícil, que es ser padres, bueno, pues también en esa debemos de recibir instrucción. ¿Cómo ves, Francisco? Muy bien. A ver, aquí César Michel quiere hacer una pregunta. Adelante. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, aquí José Luis García. Muy buenas noches, José Luis. José Luis, uno como padre, cuando uno tiene conocimiento de que su hijo es agresor en este tipo de prácticas de bullying, porque normalmente se habla mucho acerca de los padres del niño agredido, sí, pero el padre del hijo agresor, ¿cómo debe de manejar esta situación? Porque definitivamente no la debe de manejar con más violencia hacia el hijo. ¿Cómo poder manejar esto para cambiar estos hábitos? Porque el bullying es un problema dado que el agresor obtiene lo que desea a partir de seguir agrediendo. Exactamente, y creo que acabas de decir exactamente la palabra clave. Nosotros debemos de enseñarle a los hijos que las cosas que están consiguiendo a través del bullying las pueden conseguir a través de otros métodos. Ejemplo, el liderazgo. Otro ejemplo, el servicio. Otro ejemplo, ahorita que estamos hablando de política, la palabra política yo siempre la he entendido como un político es un servidor. Entonces, a través del servicio, yo también puedo obtener las cosas de otras personas y de una mejor manera. De hecho, para conseguir que mi esposa me dijera que sí al matrimonio,
pues casi me rendí a sus pies, ¿no? Así lo decimos románticamente. No hubo bullying ahí. Ahí no hubo bullying. ¿Y cuántas veces hemos oído que podemos nosotros atrapar más moscas con una cucharada de miel que con un matamoscas, ¿verdad? Porque verdaderamente hay métodos para conseguir las cosas. Ahora, muchas veces lo que pasa es que los padres fueron también víctimas y los abuelos, ¿verdad?, entrenaron a los padres de una manera violenta. Por eso es por lo que después estos padres vienen a hacer lo mismo, vienen a ser agresivos y vienen a transmitir esa forma de educación. ¿Cómo ves? Oye, este problema, yo recuerdo que cuando yo era chavito iba a la escuela, era muy frecuente que te estuvieran acosando, molestando, pero esto no pasaba de la escuela. Cuando mucho, yo me acuerdo que mi papá en una ocasión fue y reclamó y nada más. Y ahora es un problema que está muy extendido, se le da muchísima atención. ¿A qué se debe este cambio que realmente esto se ha convertido en un boom, el boom del bullying? Claro, y definitivamente... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí, definitivamente que nuestra sociedad se ha estado haciendo más permisiva, porque inclusive no solamente el bullying, sino además la promiscuidad sexual, las drogas, se han desbordado precisamente porque los padres nos hemos hecho más permisivos. ¡Ay, déjalo! Y ahí está la mamá defendiéndolo. Hay veces que el papá es el que está defendiendo al hijo, pero al final de cuentas no hay alguien que se ponga de pie y que diga, no, hijo, eso que estás haciendo no es correcto. Solamente dicen, ay, déjalo, es parte de su personalidad. Y después empezamos a justificar conductas de una manera psicológica, en donde verdaderamente lo único que hacemos es hacerle daños a los hijos, porque todos, absolutamente todos, aún los adultos, necesitamos reglas de comportamiento, necesitamos cumplir con lo que la propia sociedad nos está exigiendo. Y si no tenemos ningún tipo de control, bueno, pues esto nos va a arruinar las vidas, ¿verdad? Entonces, la mejor forma de educar es a partir de haciendo el esfuerzo de cambiar uno y dejar que la violencia sea la que le dé a uno las cosas que uno necesita. Definitivamente, porque nosotros tenemos más posibilidades de cambiar al mundo, voy a ponerlo entre comillas, de cambiar al mundo cambiando nosotros que esperando que todo el mundo cambie. Yo puedo comenzar a cambiar mi medio ambiente si yo estoy teniendo cambios significativos. Si yo comienzo a utilizar palabras apropiadas, acciones correctas, comienzo a tener buenos hábitos, la gente a un lado mío se comienza a impregnar. Mi libro favorito dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y qué quiere decir esto? De que cuando uno empieza ya a tener una conversación un poquito más arriesgada, que va a romper un límite, entonces el otro se va un poquito más allá y mi compañero, mi amigo, mi esposa, mi vecino, empezamos a romper nuestras propias reglas hasta el momento en que los afectados somos nosotros mismos. Es el caso de nuestros hijos. Oye, José Luis, por lo pronto, esta buena conversación queda rota por el tiempo. Porque ya se acabó el programa. Qué lástima. Te lo agradezco mucho, José Luis. Al contrario. Muy amable, José Luis García, terapeuta y entrenador de vida. Muchísimas gracias. Beatriz Carti, muy buenas noches. César Michel, Angelito Girón al frente de los controles. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y buenas noches.